complejo. De hecho, recuerdo que hace aproximadamente 2 años yo quise charlar con mi familia, compartirles mi documento de ley de voluntad anticipada, pero yo recuerdo que, no voy a decir quién es, pero yo recuerdo que una persona me dijo, no, 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 a mí no me vengas a hablar de muerte, no me vengas a hablar de cosas tristes, esto, aquello. Y yo dije, bueno, está bien, entiendo, comprendo y lo acepto. ¿Por qué es importante compartir todo esto? Perdón, una vez más. ¿Por qué es importante hablar de todos estos aspectos? Bueno, la ley de voluntad anticipada prácticamente refiere o data de aquello que quieres que haga con su cuerpo. Por ejemplo, si tú llegas a estar inconsciente y a llegar a la cama de un hospital, ¿qué es lo que se va a hacer contigo? Muchos familiares o muchas personas no saben cómo tomar una decisión porque no conocieron qué era lo que quería su ser querido, su ser amado en esos momentos de vida. Y es una situación sumamente crítica y a mí me tocó vivirla sin ser psicólogo y sin ser tanatólogo y es complicado porque la familia dice, no, es que yo recuerdo que mi papá quería esto, es que yo recuerdo que mi marido quería esto. Entonces, es tan importante por eso dejar una ley de voluntad anticipada. Este documento tú puedes plasmarlo, por ejemplo, si yo, Carlos Joaquín García Polanco, llego en algún momento a entrar en coma, no quiero reanimación, no quiero resucitación, no quiero el encarnizamiento terapéutico, vaya, que en pocas palabras el encarnizamiento terapéutico es aplicar técnicas para preservar la vida cuando de alguna manera pues ya solamente hay dolor y sufrimiento. Muchas veces nos aferramos y es normal, es una parte humana el hecho de querer que nuestro ser querido siga con nosotros, pero tenemos que entender que a veces es solamente dolor y sufrimiento y que trata de prevalecer la vida a pesar de todo el dolor y a pesar del sacrificio que se haga. Pero también hay posibilidad de que esa persona despierte y tenga una experiencia la cual podría compartir con toda su familia. Pero cada uno decide por sí mismo. Una persona, si ya eres mayor de edad, una persona no puede decidir por ti, tú puedes exigir este derecho de decir qué es lo que quieres que se haga con tu cuerpo, inclusive cuando trasciendas, qué tipo de ritual te gustaría, en qué funeraria, aunque claro que todos estos preparativos son importantes, la ley de voluntad anticipadas. Y bueno, voy a tocar un poquito el tema de la ley de donación de órganos, que también abarca parte de la tanatología, así de rápido. Cuando hablamos de ley de donación de órganos es cuando una persona ha padecido algún accidente pero esos órganos quedan intactos. La ley de donación de órganos a través de la página de la Senatra, Secretaría Nacional de Trasplantes de Órganos, está en línea. De hecho, yo saqué mi tarjetón cuando estudié tanatología a través de la página oficial. Tú puedes elegir y decidir sobre si llegaras a tener algún accidente o a morir, si se pudieran rescatar algunos de tus órganos, que estos sean donados para dar vida. Yo decidí que sí y pues bueno, le pedí de alguna manera autorización porque te piden 2 firmas de personas, de seres amados, y pues bueno, yo se lo pedí a mi madre y a uno de mis primos que de alguna manera pues estuvieron de acuerdo, entonces van esas firmas. Pero el hecho de que tú conozcas esos aspectos es bastante importante y no voy a meterme bastante en tecnicismos ni voy a meterme bastantes en leyes porque es algo tedioso. Pero este documento, por supuesto que lo puedes hacer ante un notario público, el de la donación de órganos, el del documento de voluntad anticipada, qué es lo que quieres que se haga con tu cuerpo, cómo es que quieres de alguna manera que sea tu ritual de despedida, cómo es que quieres de alguna manera que se atraviese por este proceso en cuanto a respeto y dignidad hacia tu cuerpo y hacia la última voluntad que hayas tenido en vida. Por eso es tan importante hablar de tanatología, pero pues, muchas personas desconocen esto y justamente por eso es que estamos aquí con una misión de amor y de compartir. Quisiera platicarles, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo para poder hacer la media hora y que no sea tan tedioso, pero también compartir un poco más acerca del tratamiento práctico del dolor. Como les mencionaba hace un momento,
Hay personas, inclusive no solamente familiares y pacientes que están atravesando por un proceso de cáncer, por un proceso en donde de alguna manera estén atravesando procesos quirúrgicos o procedimientos médicos que son sumamente dolorosos. Y el paciente suele expresar todo el dolor que se siente. Suele decir, es que me duele mucho, es que me duele horrible, y comienzan a gritar. Y muchas veces es triste que el médico y las enfermeras simplemente lo ignoren o digan, no es cierto. Uno de los principios más grandes que hay en tanatología es, todo lo que te diga ese paciente, créele. Si te dice que tiene dolor, pregúntale en una escala del 1 al 10, en donde el 10 es insoportable y el 0 es no siento en absoluto nada de dolor, ¿qué tanto dolor sientes? Un 8, ok, entonces se puede exigir, se puede pedir a algún personal de salud que se le administre un tratamiento para tratar el dolor. Porque si ya está en un proceso terminal, en un proceso sumamente doloroso, es el derecho que tiene el paciente de no vivir sus últimos instantes, de no vivir la última etapa de su vida en un proceso médico con dolor. Esto me hace recordar un acompañamiento que tuve hace aproximadamente un año, en el cual me tocó visitar a una familia y pues prácticamente era un señor, estaban sus hijas y su esposa, sus hijas ya entre los 30 y los 40 años, y pues claro, su esposa más o menos de la edad. Y una de las hijas tenía muchísimo miedo, también aclarar dudas, porque me decía, oye, pero a veces a mi papá le dijeron que se tenía que tomar estos medicamentos para el dolor o para esto o para aquello. A veces me la recibe y a veces me dice, no, yo no la quiero, no me lo des. Entonces me dijo, ¿qué puedo hacer ahí? Es que yo no sé qué va a pasar si yo se lo doy y no lo quería y él realmente lo necesita o no lo necesita, ¿qué hago? Yo le dije, ok, lo más importante es respetar la decisión y la voluntad de tu papá. Me dijo, ¿cómo es eso? Yo le dije, bueno, muy sencillo. Si te dice que se la des, se la das. Si te dice que no se la des, no se la das. Es su voluntad y son sus últimos instantes. Por ende, que no sean dolorosos, que no sea una lucha constante entre la enfermedad y el tener que pensar y sentir culpa, sino más bien sentir alivio porque saber que hice lo correcto en los últimos instantes y que hice lo que me pidió, que si me pedía la pastilla se la daba y si me decía que no, respetaba su decisión y no se la daba. Eso da paz y da calma. Y otra de las preguntas que me hizo esa misma hija de todas fue quien me hizo estas dos preguntas que para mí fueron trascendentes. Me hizo otra pregunta, la cual mencionó y dijo, oye, ¿y qué pasa si cuando esté muriendo me toca estar ahí? Yo tengo mucho miedo de no saber qué hacer, qué decir. Me da mucho miedo quedarme solo mientras él esté muriendo. Y yo le dije, bueno, muy sencillo, te quedas a su lado y das gracias porque tienes la oportunidad de acompañar a tu ser amado en ese último momento, de que no estás solo, de que no se está quedando en este plano físico solo. Elizabeth Kubler-Ross dice que cuando una persona trasciende, sus seres queridos vienen a recibirlo y aquella figura divina o en aquello en lo que haya creído también viene a acompañarle en este camino, en esta travesía hacia la luz, hacia el amor, hacia la fuente de amor incondicional, de vida, de luz, que esas personas vienen para acompañarle en su travesía. Entonces, no tengan miedo de hablar de estos temas. Es maravilloso que puedan continuar aprendiendo acerca de la tanatología y sobre todo si tienen la oportunidad de acompañar a alguien, háganlo. No tengan miedo a hablar de estos temas. Y pues bueno, yo encantado una vez más de estar aquí con ustedes, de compartir algo de tiempo, de compartir espacio y sobre todo el hecho de que hayan estado conectados hasta el final. Se los agradezco bastante. Mi nombre es Carlos García y muchas gracias por su tiempo. Espero haya sido de utilidad el tema.